Hola, ¿qué tal? El tema que expondré es historieta, presentado por Melissa González Tafoya. La historieta o cómic es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos dotados o no de texto de acompañamiento, que leído en secuencia componen un relato o una historia de ello. Suelen ir enmarcados en viñetas, que son recuadros adaptados en forma y estilo al contenido narrativo o humorístico de la historia. Historieta es relatar un cuento ficticio o irreal que tiene la misión de entretener. Dentro del cómic se incluyen dibujos y ambientes que reflejan situaciones y cuyo objetivo es que el lector interprete tal situación a tal grado que recree y en extremo se identifique con ella. Adquiere su potencial real mediante el humor político. Viñetas de humor político representaban a los poderosos o a los gobernantes en situaciones soeces o atrevidas, por lo que a menudo eran anónimas y prácticamente ilegales. A pesar de que muchos les asignaron durante años un lugar más bien secundario, la historieta ha sabido sobrevivir a los tiempos y convertirse hoy en un noveno arte. Se compone una secuencia de viñetas o imágenes que pueden o no estar acompañadas de texto, así como de iconos y otros signos de tipo de lenguaje cómico, como las líneas de movimiento, los globos de texto. Todo ello componen una historia y le aportan diversos niveles de sentido. Sus elementos son viñetas. Son los recuadros que tienen la acción en la historia y sirven para separar el resto del contenido de la página. Las ilustraciones. Las ilustraciones son los dibujos que transmiten al lector lo que ocurre. Globos de texto. No siempre aparecen en las historietas, pero sirven para englobar los diálogos de los personajes, iconos y signos propios. Los cómics emplean una simbología que constituye en su lenguaje para representar movimiento y emociones, etc. Los pasos para elaborar una historieta son en principio simples pero metódicos. Conceptualización. Es el primer paso, sentarnos a pensar en qué queremos contar y cómo, qué tipo de historia contar, con qué tipo de dibujos queremos contarla. De todo se debe hacer bocetos y prácticas hasta denominar cada personaje. Una vez que sepamos qué vamos a hacer, empezaremos a hacer viñetas tras viñetas y en cada viñeta añadiremos la ilustración que deseemos contar lo que ocurre. Revisión. Una vez contada la historia, debemos añadir los detalles mínimos, los signos que aclarecen la situación, el texto en los bocadillos, el texto de soporte, etc. Es el momento de revisar que la acción sea lógica y que no haga falta ninguna aclaración para seguir el hilo narrativo. Entonces podemos añadir texturas y otros aspectos más decorativos. La historieta son textos con elementos gráficos. Su objetivo es comunicar una idea o una historia. Casi siempre toman como protagonista a un personaje, de él parten las historias y los demás personajes. Aquí tenemos un ejemplo de una historieta de alguien que casi todo el mundo conocemos, que es Mafalda. Y aquí es una pequeña parte de su historieta, una pequeña historieta. Aquí otro ejemplo. Aquí otro ejemplo.